Bueno, recuerden que es que Bélgica, que es el paraíso del delito, y además se distingue por proteger etarras, golpistas, todo delincuente contra España les gusta. Lo han protegido siempre, son así. Debe ser una venganza por Fabiola, no lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo, Bélgica no es un país. Bélgica es un desastre. Tiene 3 piezas que no se ensamblan de ninguna manera, unos que hablan una cosa y prohíben la otra, otros que hablan otra cosa y prohíben la una, y luego Bruselas, que es donde está todo mezclado, y mandan los gángsters. Lo mismo que está sucediendo en Holanda, lo comentábamos ayer, la princesa Amalia, heredera del trono, no puede ir a la universidad, porque la matan. Tiene que recibir clases en palacio. Solo se siente libre cuando viene a España. Pero es que en Suecia, que es donde empezó todo, y hace más de 20 años, con todos bienvenidos, lo que decía, ¿te acuerdas, Pepe Bono? Vení, estamos con los brazos abiertos. ¿Los brazos abiertos? Los brazos abiertos para quitarte la cartera. Bueno, en Suecia hay 60 zonas, barrios enteros, donde está la Sharia ya impuesta, y donde no entran más que los gángsters desde hace 20 años. El 70% de los policías quiere dejar la policía. El primer ministro, que acaban de ganar las elecciones, ha dicho que tiene que sacar el ejército a la calle para reforzar la policía. Javier Arias, porque que es nuestro experto en interior. Buenos días. Muy buenos días. Hablabas de Suecia, sí. Y hoy mismo, esta mañana, el periódico Expressen, que es uno de los principales de Suecia, viene con una investigación propia que dice que tienen detectados 83 retornados, es decir, gente que estuvo combatiendo con el ISIS o con Al-Nusra en Siria o en Irak, que actualmente, una vez han regresado a Suecia, están trabajando con niños o con adolescentes. Lógico. Bueno, como hay zonas donde no hay policía, lo más fácil del mundo es coges a un niño, pero de 14 años, le metes en la cabeza el Corán y que es invulnerable, porque además cuando mate va al cielo, y el niño mañana está como los niños de la guerra, que con 13 años totalmente drogados van y matan a la gente. Pues totalmente. Bueno, la verdad es que, y tenemos también como invitado a Luis de la Corte Ibáñez, que es un profesor de la Autónoma de Madrid, especializado en seguridad también nacional e internacional. Tiene entre sus libros una historia de la yihad, de los orígenes al fin del primer emirato talibano, terrorismo, causas, efectos y tendencias. Hay que decir que esto del terrorismo en España no es simplemente islámico, en algunos sitios de Europa sí. En España el terrorismo es separatista, lo es desde hace un siglo, lo es desde los anarquistas, es comunista o separatista, y hoy mismo hay una entrevista en el diario El Mundo que les aconsejo, dentro de esa serie extraordinaria que está sacando Leire Iglesias sobre un criminal llamado Otegi, que es el hombre de confianza, el apoyo fundamental del presidente del gobierno. Otegi, un asesino. Hoy salen los hijos de una víctima que murió porque lo mandó matar Otegi. Se han librado porque los jueces no lo han hecho, porque no se ha hecho su trabajo, porque los políticos han mediado. Pero claro, cuando se ven espectáculos, aunque algunos no los quieran ver, como los de la masacre de niños, el secuestro de niñas, las violaciones masivas en Israel, bueno, entonces hay que plantearse si estamos ante un salto, no sé si cualitativo, pero cuantitativo. Don Luis, muy buenos días. Buenos días. ¿Está cambiando algo en lo que estamos viendo en Israel o simplemente han hecho una apuesta, digamos, de ir con toda la fuerza para impedir el reconocimiento de Israel, que parece ser la última intención de este movimiento iraní? Lo que ha cambiado es que la acción de Hamás ha supuesto un punto de inflexión. No tiene precedentes, rompe la pauta de una cierta limitación, tanto en términos de capacidad como de intención. Ha sido una masacre brutal y el mayor intento de provocar a Israel. ¿Y cómo ve el hecho de que llegue Biden y lo primero que les diga es que no compartan la rabia de Estados Unidos? Da la impresión de que aún no han avanzado y ya les quieren frenar, como diciendo, os apoyamos, pero siempre que no hagáis nada o que hagáis poquito, ¿no? Digo, da esa impresión porque además hace 2 meses o 3 estaba Blinken en Teherán firmando un acuerdo económico a cambio de rehenes. Sí. Bueno, yo
creo que la comparación que ha hecho el presidente Biden con la experiencia tras el 11S no es correcta del todo. Sí creo que tiene sentido dar una indicación a Israel de que la operación tiene que ser quirúrgica y que el incremento de bajas civiles que se están produciendo ya, va en detrimento de Israel, de la imagen, de la percepción internacional, ¿no? Creo que se trata intenta curarse un poco en salud respecto a las posibles consecuencias de la operación terrestre. Pero es una curarse en salud electoral suya. Ayer asaltaron el Capitolio los defensores de Hamas y, por supuesto, no he visto ningún editorial criticando. Si son los de Trump, es un golpe de Estado. Si son la extrema izquierda demócrata, entonces ahí es que están muy, muy molestos. Pero cuando se puede hacer una guerra, unos con periodistas y otros sin ellos, porque Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, no perdió ni una sola batalla, porque había reporteros de televisión norteamericanos y no había ningún reportero de televisión del Vietcong. Sí. La información no está siendo simétrica, sino que es una información, bueno, lo vimos el otro día con la noticia del ataque al hospital, se dio por buena inmediatamente la versión de Hamas, y posteriormente las autoridades israelíes dieron pruebas más que suficientes de que no había sido la responsable del ataque. Bueno, es parte de la guerra de la información en la que, por desgracia, Hamas tiene ventaja. Bueno, además tiene el respaldo de Putin, que en esto es experto. Esa noticia sigue colgada en YouTube en la mayoría de los canales de información españoles. O sea, esa noticia que ya se ha demostrado que es falsa, siguen defendiéndola, y los partidos políticos igual. Sí, en este caso seguirán haciéndolo. La experiencia dice que son muy contumaces. En este caso tenemos la experiencia de saber que buena parte de los medios de comunicación españoles, digamos, tienen querencia hacia la parte palestina, confunden en muchos casos lo que es la ciudadanía media palestina con lo que son determinados grupos terroristas, y creo que también tienen un poco de antisemitismo dentro de ellos. Que es el antisemitismo de la izquierda de toda la vida, que en los 60 se eclipsó, porque como los kibbutz era una cosa socialista y el sionismo fue un movimiento socialdemócrata, pues parecía que era progre Israel. Pero llevan 20 años adoctrinando, desde que se hace el libro de Carlos del Islam combatiente y esa mezcla, y se convierte Garodí al islamismo, el comunista, el más teórico francés del comunismo más importante, se hace islamista. Bueno, básicamente por la poligamia. Lo digo porque tenía 2 queridas en Córdoba, creo. Pero ahí hay un fenómeno, y es que se ha ido sembrando este antisemitismo moderno. Pobres palestinos ni saben qué es Palestina, ni saben cuántos viven, ni cómo viven, ni lo que es la dictadura jamás, pero les da igual. Hay un malo al que culpar, que es la historia del antisemitismo de siempre. Hay una cuestión, Luis, que a mí me plantea una duda. ¿Qué va a pasar con este movimiento, el llamado Plan Abraham, que era el de Estados Unidos, el que pone en marcha Trump con éxito en Marruecos? Bueno, España entrega el Sahara dentro de esa estrategia a los países que reconocen Israel, y que estaba a punto de hacer ya Arabia Saudí, que es la cabeza del Islam mayoritario, que es el sunita. El Islam minoritario, que es el chiita, pero es Irán, con todo el poder que tiene, y sus milicias terroristas, sea Hamas, sea Hezbollah, etcétera, parece que lo ha frenado. ¿Ese movimiento se va a mantener o realmente se va a frenar por bastante tiempo? Bueno, la verdad es que hacer predicciones sobre esto es muy complicado. Vamos a ver, yo creo que la mayoría de los estados árabes que se habían apuntado a esa estrategia de la línea de los acuerdos de Abraham, siguen teniendo un interés muy claro en mantenerse ahí, pero a su vez temen la reacción popular que puedan recibir si no apoyan en términos públicos
a los palestinos, o en realidad a Hamás, no a los palestinos, temen la reacción popular. Entonces tienen un papel complicado. Yo creo que van a hacer todo lo posible, pero fuera de los focos, para mantener la posibilidad de continuar más adelante con ese proyecto. Porque ir atrás es llevar atrás a la situación de todos esos países. No hay ninguna opción de progreso fuera de los intentos de normalizar las relaciones con Israel. Pero ya digo que ahí la baza más complicada para estos estados árabes es que eso no genere una reacción contraria en la población, que de hecho ya tiene muchas razones para criticar a sus gobiernos, ¿no? Estaríamos hablando de un parón técnico, ¿no? Sí. Digamos, en las relaciones entre estos países árabes e Israel. Bueno, eso es lo que yo creo que los gobernantes quieren, que sea solo un parón técnico. Veremos a ver cuál es la evolución del conflicto en los próximos días, en las próximas semanas, qué impacto tiene en términos humanitarios, porque eso va a determinar el margen de acción de los estados. Y ya digo, todo lo que hagan tendrá que ser a nivel diplomático y sin declaraciones en los medios, etcétera. Sin que se note y que no se vea, ¿no? A espaldas de su propia población. Bueno, hay otra cuestión. Antes comentábamos el caso de los yihadistas que han sido juzgados ya en la Audiencia Nacional y que llegaron en patera. Estamos viendo ahora la llegada masiva, más que nunca, de inmigrantes ilegales a Canarias. Por cierto, sin que España haga absolutamente nada, tenemos 3.000 efectivos de nuestro ejército en distintas misiones del mundo y no tenemos a ninguno en Canarias. Tenemos Guardia Civil en distintos lugares, no hay en Canarias. Acaban de hacer una media comandancia. Hay los instrumentos técnicos para detectar los cayucos, están por desempolvar en un despacho. Sí, exactamente, el CIBEX. El CIBEX, es decir, que es el sistema de control de nuestras aguas territoriales y que en algunos... Que solo dio Rajoy, lo entregó Rajoy y sigue sin desempolvar. Sigue en Canarias, en el caso de Canarias, en uno de sus sistemas CIBEX, sigue absolutamente metido en las cajas en las que llegó en su momento. ¿Crees, Luis, que como se están produciendo fenómenos con todas las guerras en torno al Sahel y en general las guerras internas casi endémicas de África, de la África poscolonial, que pasados 10-12 años pues ha entrado en una especie de guerrismo permanente? ¿Pero crees que eso al final va a afectar, como no nos planteemos en serio, hacer una política de contención en Canarias? Es decir, que todo va a ser Lampedusa, porque también Lampedusa es un origen de terrorista del último asesino, por ejemplo. Bueno, a ver, la relación con la inmigración es bastante compleja. En primer lugar, como dices, cada foco de inestabilidad es un alimento del proceso de movilización que genera estas corrientes de inmigración legal e ilegal, pero fundamentalmente ilegal. Eso genera varios problemas y el riesgo de filtración de elementos terroristas es uno de ellos. No es el principal, porque aunque tú has mencionado con buen criterio los datos de algunos individuos que en los últimos tiempos en distintos países europeos se han visto implicados en acciones terroristas y que habían entrado en Europa por vía ilegal, el número en conjunto de individuos que se han radicalizado y han intentado atentar en Europa o que lo han conseguido es mayoritariamente de personas que ya estaban residiendo en Europa. Ahora, que habían nacido, incluso que han nacido en Europa. Que habían nacido. Ahora, lo que sí es verdad es que si hace 4 o 5 años podíamos decir no hay ninguna relación con los flujos de inmigración ilegal, porque prácticamente no había ningún caso de individuos que hubieran llegado y ya vinieran además con la intención de atentar. Hoy ya no podemos hablar negar eso con tanta contundencia. Es una posibilidad
la inmensa mayoría de los inmigrantes que llegan por vía irregular no se van a radicalizar en ese sentido, pero dentro de esa minoría el terrorismo siempre es una cuestión de pequeños números. Unas pocas personas, incluso una sola, puede, como hemos visto lamentablemente en estos últimos años muchas veces, puede generar una tragedia. Y por tanto cualquier vía de entrada de personas ya radicalizadas aumenta en cierta medida el riesgo respecto a un problema cuya vertiente fundamental luego es humanitaria y también tiene que ver con la alimentación del crimen organizado que potencia todo este tipo de flujos. Bueno, hay una cuestión, Javier. Yo recuerdo que hace como 6 o 7 años hubo un informe del Senado norteamericano sobre el peligro yihadista en toda Europa. Y el informe decía que el sitio más peligroso que Bélgica era Cataluña. Es decir, que el sitio donde la base pakistaní extremadamente radical era el que potencialmente tenía más peligro de toda Europa era Cataluña. Fue antes del atentado de las Ramblas, conste. Y hablamos de Vic, donde nació Balmes. O sea, ya más Cataluña católica incluso imposible. Antes del propio atentado en Cataluña, o sea, en las Ramblas y en Salou, el número de detenciones españolas de yihadismos en operaciones policiales estaba absolutamente centrado en Cataluña. Es decir, Cataluña en las últimas décadas se ha situado más o menos como el avispero del yihadismo en España. E incluso tenemos existe una radiografía de cómo es el yihadista medio que es arrestado en España. Sabemos que en 45% son marroquíes que están asentados ya en España y que se radicalizan más o menos o en sus mezquitas de referencia o mayoritariamente a través de Internet. También sabemos que hay un 30% de españoles. Pero ojo, en este 30% de españoles, que así suena, hay una ligera trampa, porque son absolutamente mayoritarios la segunda generación de ciudadanos, sobre todo marroquíes, en menor medida argelinos, pero son segundas generaciones que no sabemos asimilar dentro de la cultura española, que no son capaces de asimilarse en la cultura española por cuestiones personales o familiares. No, que no quieren, que es que hay una cuestión de fondo que es que no quieren. O sea, yo he visto en Manchester a las 3 de la tarde, que se hace de noche allí, no me extraña que Manchester City en cuanto quiten los millones y la segunda, pero es que en Manchester, una tercera o cuarta ciudad de Gran Bretaña, a las 3 de la tarde parece que estás, no sé, elige la ciudad de Pakistán que quieras. Y además, pero grupos de tipos y tal, Barbados, etcétera, llamando putas a las inglesas que van en minifalda. Es decir, el nivel de desprecio por Occidente. Esta gente, y esos jóvenes a lo mejor han nacido ya en Manchester, pero se han creado, con esto del multiculturalismo, se han creado guetos, porque como todas las culturas son iguales, ya no hay que asimilar nada. Claro, cuando se habla de asimilación, se olvida que la teoría multiculturalista es que no hay que asimilar nada, que cada uno vale lo mismo que el otro, y por lo tanto los países, hasta Italia, que era el más así, han renunciado a integrar esa gente y hacerlo pasar por la escuela y por una serie de comportamientos, digamos, de su nueva sociedad. No hay nueva sociedad, se crean guetos cada vez más grandes que desprecian a los que les acogen. Y eso culturalmente, Luis, yo creo que es el gran problema, por lo menos para Europa, ¿no? Hombre, evidentemente, si hay un segmento de población que no asume los mínimos morales que rigen en la sociedad, que está en contra de principios constitucionales, por ponerlo en términos más específicos, pues es una fuente de problemas. Es un riesgo genera riesgos de radicalización y casos de radicalización y problemas de convivencia y de gestión de la vida social en términos más generales. Hay una cuestión de fondo, que es que no es lo mismo ideas políticas que religiosas. Claro, con la religión tienes la salvación al alcance de tu mano. Con la política puedes ganar o perder el poder. Son cosas bastante... Y a veces solo las elecciones, lo cual es una cosa muy distinta. Y esa diferencia también pues actúa en contra de las democracias. Sí.
sí, es evidente, ¿no? Y bueno, las manifestaciones en distintos países europeos están ahí. De hecho, creo que en España estamos muchísimo mejor que en otros países. Tú has mencionado el Reino Unido, podríamos mencionar Francia, sí. Se ha mencionado antes el caso de Suecia, Alemania, Bélgica, en Alemania. Es decir, hay problemas en relación a la gestión de la transformación o la evolución de las sociedades, en parte como consecuencia de la recepción de flujos de inmigración, no solo ilegal, sino también legal. Las sociedades se están transformando y la gestión de la multiculturalidad hay que tomársela en serio. Y durante bastante tiempo se ha pensado que eso se iba a normalizar o a regular de manera espontánea. Eso no tiene por qué ser así, y de hecho no ha sido así. Es verdad que ese buenismo de no, pero esto en unos años se arregla, ha empeorado. La relación de los que venían, por ejemplo, de Argelia, musulmanes, con Francia, era infinitamente mejor que la de sus hijos, y no digamos que sus nietos. Sí, ha ido muy a peor. Tenemos incluso imágenes de entrevistas que se han hecho en institutos o en colegios franceses donde hijos de inmigrantes, o sea, ya nacidos en Francia, no se reconocen como franceses. Bueno, silban el himno nacional. Sino como claro, gente del país de origen de sus padres. Sí, señor. Entonces, no solo no se sientan franceses, sino que niegan Francia ni han y la estado, cultura francesa. donde ese país de origen que ni conocen. Pero es así, estado, sí. Eso es así. Hay una película, La Haine, o sea, el odio, se escribe Haine, que es impresionante porque tú ves el caldo de cultivo. Dice, bueno, a lo mejor, como decía Luis, son unos pocos, pero es que unos pocos te hacen una masacre como el Bataclan. O sea, es que entre 5 o 10 te organizan, bueno, una cosa tremenda con tal de que les des medios para matar, ¿no? Sí, vamos a ver, creo que hay una cosa que hay que destacar. Lo primero que pensamos es en lo que nos llama la atención. Lo que nos llama la atención es lo que preocupa. Voy a explicarlo con un ejemplo muy concreto. Todos recordarán los atentados que se produjeron en París en enero de 2015, cuando dos individuos, los hermanos Kouachi, asaltaron la sede del semanario satírico Charlie Hebdo. Sí. Bueno, después de masacrar a las personas que estaban en la redacción, salieron y se enfrentaron con un policía y le asesinaron en la calle. Todos hemos podido ver las imágenes. Bueno, ese policía estaba jugándose la vida para defender a Francia y también era musulmán. Claro. Es decir, y eso llamó menos la atención. Es decir, hay muchos musulmanes, bastante más, que asumen en términos generales los valores que reflejan, digamos, el espíritu de convivencia de los países. Pero estas minorías radicalizadas captan nuestra atención y pueden sugerir una idea excesivamente generalizada del problema, que es un problema real, que existe y que, como hemos dicho, va a más. Pues muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros. Efectivamente, este es un problema. Es el problema, lo vio Oriana Fallaci hace un cuarto de siglo con Eurabia, cuando acuñó el concepto de Eurabia. Y lo vio el día en que había unos musulmanes orinando en la Catedral de Milán. Y dijo, bueno, esto es culpa nuestra. Es decir, ellos serán unos guarros, pero la culpa es nuestra, porque antiguamente eso no pasaba, no se hacía, y nosotros no lo hacemos en las mezquitas. Ahí hay un problema cultural muy de fondo que viene de muy lejos y que es muy complejo, pero es el problema del futuro, sin duda. Y es un problema que los políticos durante décadas no han querido tratar. Y siguen sin querer tratar. Bueno, en todo caso, muchas gracias, Luis de la Corte, por estar con nosotros y por poner pues este punto de complejidad que tiene el asunto. Porque es verdad que sin liderazgo, la mayor parte de los musulmanes, por ejemplo los de Melilla, están con España y están con la Constitución,
pero es que con un 10% es suficiente para volar cualquier tipo de, digamos, de conciencia de unidad, ¿no? Eso es así. Si me permites, Sí. los de Melilla y los de Ceuta, que es mi ciudad natal. Además. Bueno, es que en Ceuta, además, bueno, donde nació Migueli, por cierto, defensa Sí. central de la selección española. Y Pirri. Bueno, y el novio de Ayuso. O sea, que esto se va actualizando, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Luis, muchas gracias, Javier. Un placer.